Iglesia, Plan de Salvación. Presenta Conociendo Más a Dios. Con el pastor Over Morán. Hoy, hermano, quiero que usted esté atento, porque Dios me ha venido inquietando a hablarles acerca de la guerra espiritual. No es que a mí me gusta hablar mucho del diablo, como quizás muchos pensarán, o de los demonios. O sea, yo no le tengo que dar propaganda a Satanás. Pero algo que yo quiero que usted entienda es que yo no le estoy dando propaganda, yo simplemente estoy desenmascarándolo. Estoy mostrando la realidad de esa bestia o de ese ser perverso. Porque la Biblia me enseña a mí que yo no puedo ignorar las maquinaciones del enemigo para que él no lleve ventaja sobre mí. Es decir, que la iglesia, así como debe de conocer a Dios, cómo es Dios, cómo Dios opera, quién es Dios, qué le agrada a Dios, qué no le gusta a Dios, que Dios ha establecido en su palabra, sus mandamientos, sus atributos, su carácter, sus virtudes, sus planes, sus designios. También yo tengo que conocer cómo son los planes, cómo es el carácter de Satanás. ¿Por qué? Porque para yo poder vencer a un rival, yo tengo que conocer a ese rival. Para ver por dónde yo puedo atacar a ese rival y cómo vencer a ese rival. Y por esa razón es que yo he venido desarrollando, he venido hablando en varias ocasiones acerca de las maquinaciones del enemigo. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia, por ejemplo, el término maquinación, del griego noema, implica que Satanás trabaja de manera planificada y organizada. O sea, Satanás no anda improvisando qué hacer contra ti. No anda viendo, rascarse la cabeza. Yo voy a ver cómo hago para tumbar a la hermana Elimar. Voy a ver. No. Él planifica. El término noema quiere decir que él planifica. Todo lo hace de una manera organizada para atacarte a ti y poderte derribar. Y ahí es donde yo tengo que entender la necesidad hoy de que el evangelio no es solamente venir y levantar las manos y decir gloria a Dios, aleluya, un grito de júbilo, un grito de guerra, sino que el evangelio es una realidad espiritual en donde se está librando una batalla espiritual o una guerra espiritual que el apóstol Pablo la describe claramente acá en Efesios. Una guerra en donde se está librando, en donde está dependiendo la vida de muchas personas. Una guerra que tiene ciertas características que yo quiero que usted esté atento hoy y no se me distraiga. Por ejemplo, la guerra espiritual tiene un carácter universal. Esto quiere decir que esta guerra se está librando en toda la faz de la tierra, en los 5 continentes se está librando una batalla en el mundo espiritual, en los aires. Usted puede oír por las noticias la guerra que hay en Siria. Usted puede oír por las noticias la guerra que está en el Medio Oriente con Palestina y Israel, pero son guerras parciales. Pero la guerra espiritual es una guerra universal. Número 2, esta guerra tiene un origen pre-adámico, es decir, que esta guerra se llevó a cabo antes de que el hombre fuera creado. Pero el hecho de que esta guerra comenzó antes que el hombre fuera creado, no quiere decir que el hombre no esté involucrado en la guerra. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el hombre es afectado directamente por esa guerra. Número 3, esta guerra tiene un efecto directo en la sociedad actual. Los proyectos de gobierno no hayan cómo detener la delincuencia, cómo detener el problema del narcotráfico, el problema de la droga, porque cada día hay más consumo de droga, cada día hay más demanda de droga. No hayan los proyectos, y no solamente le estoy hablando de Venezuela,
Le puedo hablar de Estados Unidos, le puedo hablar de grandes potencias que no hayan cómo controlar el narcotráfico. Oye, porque el problema del narcotráfico no es solamente un problema social, es un problema espiritual. Es un problema que tiene una raíz espiritual y que está afectando a la sociedad actual a nivel mundial. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la batalla o la guerra espiritual es un problema serio, hermano, y que afecta aún a tu familia. Alabado sea la gloria de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Número 4. Esta guerra pasa a ser una gran responsabilidad para la iglesia y para el hombre. Por eso fue que cuando Dios creó al hombre, lo primero que Dios le dio al hombre fue autoridad. Usted lee Génesis 1:28, usted se va a encontrar que cuando Dios crea al hombre, lo primero que lo dota es de autoridad y le dice sojuzgar la tierra y señorear sobre ella. Es decir, se están utilizando dos términos que tienen que ver con autoridad. Número 1, sojuzgar quiere decir dominar. Dominar, ejercer dominio a la fuerza de algo. Señorear quiere decir que debemos de ejercer cabeza, ser autoridad sobre la creación, como que si Dios gobernase a través de nosotros. Ser cabeza, pero entendiendo que estamos sometidos a Dios. Es ejercer señorío. Es decir, que estos términos van vinculados con lo que es autoridad. Es decir, que el hombre desde que fue creado, Dios lo dotó para librar una batalla espiritual y pisotear al diablo y echarlo fuera y a todos sus demonios. Pero oye, eso no pasó en Génesis 1, 2, en el 3. El hombre sabía. Ahora la pregunta es, ¿sabía el hombre acerca de esta batalla espiritual? ¿Sabía Adán y Eva que se estaba librando una batalla espiritual en ese momento? La pregunta es, ¿ellos estaban conscientes de esa batalla o ignoraban esa batalla? Cuando usted estudia el contexto, capítulo 3, aparece Satanás en escena, la serpiente. Oye, es obvio que si Dios te da algo a ti, Dios te explica para qué te lo da. O sea, nunca Dios te va a dar algo sin decirte para qué. Y es obvio, aunque es tácito, aunque no se explica literalmente, pero es tácito, se está sobreentendido que ellos tenían ya conocimiento de esa batalla. Es decir, que cuando la serpiente en el capítulo 3 le llegó a Eva y le habló, dice que la serpiente era muy astuta y comenzó a decirle a Eva, con que Dios te dijo de que si comías de ese árbol iba a morir. No es así, come, porque si tú comes del árbol vas a ser igual a Dios. O sea, vino Satanás a tergiversar la verdad. Vino Satanás a través de la serpiente a engañar a la mujer. Oiga, la mujer fue engañada, cayó en la seducción de Satanás, no porque no sabía lo que se estaba librando una batalla espiritual, sino porque prefirió ceder a la tentación. Sino porque vio el fruto y lo vio muy apetecible. Eso es lo que dice la Biblia, vio el fruto. Es decir, que ya en la mujer había un deseo. Ya en la mujer se había activado la concupiscencia. Y esa fue la puerta para que Satanás viniera a la serpiente. Porque oye, el enemigo no te va a tentar a ti. Yo se lo puedo decir a usted con toda certeza. Con comida si ya tú comiste. El enemigo no te va a tentar a ti a caer en adulterio si tú tienes tu esposa y te satisface y tú quedas satisfecho, hartico. Diga gloria a Dios. No, porque él va a decir, wow, no, este hombre está satisfecho con la mujer que él tiene. ¿Qué yo le voy a estar presentando? O sea, Satanás va a buscar un momento de necesidad. Un momento en donde se active en ti el deseo de concupiscencia. Para poderte llevar a caer en la tentación. Y eso fue lo que sucedió con Eva. Ya Eva de repente, yo me imagino que cuando caminaba veía el árbol así. Veía el árbol y se saboreaba. Es que ese es lo más obvio, hermano. Porque la Biblia habla de 3 puertas por las cuales entra la tentación. Los deseos de los ojos. Ya Eva había visto el fruto. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Es decir, que ya Eva sabía de la batalla espiritual. Pero el deseo
que se activó en ella, ella no ejerció dominio sobre ellos, que es lo que pasa con nosotros muchas veces cuando cedemos a la tentación. Sabemos que estamos librando una batalla espiritual, pero no decidimos con la ayuda de Dios someter ese deseo y llevarlo cautivo, aleluya, a la cruz del Calvario, para poder hacer esa tentación y el diablo no tenga poder sobre nosotros y nos lleve a pecar, aleluya. Pero lo cierto es que ellos podían decir a Satanás, no voy a comer de ese árbol porque Dios me prohibió y no lo voy a hacer y punto. Ellos tenían poder sobre la tentación, pero prefirieron ceder a la tentación y eso dio lugar de que Satanás viniera y ejerciera dominio sobre Adán y sobre Eva. Y eso lo vemos en el capítulo 4, las consecuencias. Lo que pasó con Caín, lo que pasó con Abel. Porque cuando tú caes en pecado, no te creas que eso va a quedar así. Eso va a traer consecuencias. Vemos a Caín siguiendo las pisadas de su papá, que cayendo en homicidio, en pecado. ¿Por qué? Porque ya esa naturaleza pecaminosa había estado en Adán y en Eva. Y eso fue lo que se transfirió hacia sus hijos. Es decir, que esto es delicado, lo de la batalla espiritual. Pero lo cierto es que Dios nos ha dotado para vencer la tentación, para vencer y librar esta batalla y salir victorioso. Lo cierto es que Adán, Eva podían haberle dicho a Satanás, te vas, te echo fuera, yo no voy a ceder a tu tentación. Y a Satanás no le hubiera quedado otra que salir, que huir, porque ellos tenían la autoridad. Porque el hecho de que tú tengas la autoridad no quiere decir que tú la ejerzas, porque una cosa es tener autoridad y otra cosa es ejercer la autoridad. Pero lo cierto y la buena noticia que yo te tengo es que si tú ejerces la autoridad que Dios te ha dado, aleluya, el diablo no va a poder derribarte, la tentación no te va a poder tumbar. ¿Por qué? Porque tú vas a poder salir victorioso en medio de esa tentación, porque la autoridad te fue dada para vencer, para hollar serpientes y para decirle a Satanás, fuera, te va, y no darle lugar al pecado en tu vida. Por eso es que la autoridad es tan importante. O sea, porque sin autoridad tú no puedes librar esta batalla espiritual. Sin autoridad tú no puedes decirle a los demonios, a la enfermedad, a las tentaciones, fuera, te vas. Por eso es que Dios lo primero que hizo, qué lindo es nuestro Dios, ¿verdad que sí? Nos dio autoridad. Por eso es que cuando más adelante el hombre perdió la autoridad en el huerto del Edén. Por eso es que lo primero que Jesús viene a restaurar cuando viene a la tierra fue la autoridad. Por eso es que usted ve en Mateo 10 que lo primero que Dios le dio a los apóstoles no fue unción, fue autoridad, capítulo 10. Y lo primero que le dijo Jesús a los discípulos, le dio autoridad para echar fuera demonios. Es decir, que la autoridad que tú tienes, que Dios te ha dado, no es para que la tenga y diga, ay, qué lindo soy, qué autoridad tengo, sino para que tú eches fuera los espíritus que atacan a tus hijos, que atacan a tu familia, que te atacan a ti, que tú puedas hoy ejercer dominio sobre todo el ámbito espiritual y tomar el lugar que Dios te ha puesto como hijo de Él, aleluya, en esta tierra y ejercer dominio sobre el ámbito espiritual. Aplauda a Jesucristo. Hay tres razones por las cuales nosotros tenemos que librar esta guerra espiritual. Hay hermanos que dicen, no, yo no me voy a meter con el diablo, yo no me voy a meter con nada porque de repente el diablo se pone bravo conmigo. O sea, aquí no existe estado intermedio. O estás en el reino de las tinieblas o estás en el reino de la luz. Si estás en el reino de la luz vas a tener oposición por parte del reino de las tinieblas. Si estás en el reino de las tinieblas vas a ser afectado por el reino de las tinieblas igualito. O sea, no hay otra opción. Aquí la batalla se tiene que librar. Número uno, la primera razón por la cual debemos librar la guerra espiritual es para que el reino de Dios se establezca en nosotros. Es decir, iglesia, que no puede haber reino de Dios en ti si tú no libras una batalla espiritual. Por eso es que en Mateo 12:28 Jesús dijo, cuando veis que los demonios son echados fuera, es porque el reino de Dios está entre nosotros. Porque hay hogares de evangélicos que lo que hay es pleito. Porque hay hogares de cristianos que lo que hay es problema, enfermedad. ¿Por qué? Porque el reino de Dios no está ahí.
Porque el reino de Dios no se ha manifestado. ¿Por qué? Porque quizás ese evangélico andes con la boca abierta. Sí, yo voy para la iglesia para de salvación. Pero nada pasa. Él está en la iglesia, pero el reino no está en él. ¿Por qué? Porque para que el reino de Dios se establezca en tu casa, se establezca en tu vida, tú tienes que desde ahora usar la autoridad que Dios te ha dado y echar fuera todo espíritu que viene a atacar tu familia y tu hogar. Alabado sea Dios. Y yo te tengo una buena noticia, tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Número 2. Otra de las razones por la cual debemos de librar esta batalla espiritual o esta guerra espiritual es para no ser afectado y perjudicado por el reino de las tinieblas, según lo que leímos ahorita, Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿Por qué? Porque Satanás va a venir contra ti. Él va a venir a atacarte y no te queda otra que defenderte y ir contra él. Número 3, otra de las razones por la cual debemos de librar esta batalla espiritual es para expandir el reino de Dios en esta tierra, para que el reino de Dios vaya. Por eso es que en Mateo 10, del 1 al 7, date cuenta que Jesús le habla a los apóstoles y le dice, les doy autoridad para echar fuera demonios. Pero tú lees más abajo el versículo 7 y él les dice, predicad y decid, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, yo no puedo hablar, aleluya, de establecer el reino de Dios sin ejercer la autoridad que Dios me ha dado. Yo no puedo, aleluya, establecer o ser un instrumento para que el reino de Dios se extienda o se expanda si yo desde ahora no me levanto y comienzo a echar fuera demonios y comienzo a decirle a Satanás, tú te vas de mi barrio, tú te vas de mi familia, tú te vas porque te vas, porque el reino de Dios se establece a través de mí, porque yo soy un instrumento, porque yo soy un canal, aleluya, porque yo he venido como embajador del reino de Dios. Oye, me agrada esto. El apóstol Pablo dijo que la iglesia es embajadora del reino de Dios, como que si Dios predicara a través de nosotros diciéndole